¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar en este programa con dos profesionales de la salud, dos enfermeras, en distintos rangos que tienen que ver ahí dentro del hospital municipal, ¿no? En primer lugar vamos a hablar con la enfermera Soledad Gentili, que está en el área de terapia intensiva. Soledad, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cuánto llevas ahí en la UTI del municipal? Casi 7 años. 7 años. Yo me Sí. imagino que cuando empezó el año pasado, vos como el resto de los compañeros de la salud en ningún momento pensaban que iban a entrar en este torbellino, en este tsunami que realmente fue el COVID, ¿no? No lo pensamos así. Sí, empezamos a prepararnos de mucho antes, con mucho tiempo de anticipación, cuando ya todo empezó en febrero y en marzo ya, porque era mucha la incertidumbre. Claro, claro. Uno estudia, ve, lee, pero Sí, sí. Y además de alguna manera se tuvo la suerte de tener el antecedente de lo que estaba pasando en exacto. Europa, ¿no? Claro, ¿eso les sirvió a Eso ustedes? fue de gran ayuda. Sí, fue de gran ayuda porque Claro, nos ayudó a prepararnos un montón. Al claro. comienzo decíamos, uy, no empieza, arranca o no. Sí, sí, eh, y eso hizo que, digamos, nos diera tiempo claro. para aprender otras cosas. Ustedes normalmente terapia intensiva la atendían otros casos, me imagino, y de pronto Sí, apareció esto que no tenía a lo mejor nada que ver con lo anterior. no, exacto, nada, no, Y, no, es como que uno piensa, bueno, me tengo que preparar diferente o, o con más cosas como para estar, digamos, bien preparado para poder atender. claro. Y esos preparativos, ¿qué es lo que incluyeron? Eso, ¿Equipamiento? sí, equipamiento, protocolos, Ajá, eh, mucha teoría, mucha información que va llegando, que la tenés que ir incorporando y tenés que armarla, porque es mucho claro. eh, el tema del EPP, de la protección, de cómo usarla. Todo eso lleva tiempo y lleva un protocolo. Y además dentro del área de terapia tuvieron que dividir, es decir, lo que tenía que ver COVID con lo que no tenía que ver con COVID. Exacto, se Ajá, dividió la terapia del área COVID y el ajá, área no COVID. claro, Eso también, la infraestructura y todo eso va también cambiándote claro. por dónde ingresar, todo eso llevó al hospital en sí, ¿no? Porque Sí, claro. ¿Y qué capacidad tenían en su momento y qué capacidad tienen hoy adentro del área, específicamente de COVID, ¿no? en realidad, bueno, tenemos 9 camas en la terapia COVID, Ah, que en realidad, bueno, se tratan de utilizar 8 por el tema de que hay veces o la cama o un respirador ah, que esté en mantenimiento. claro. Hoy en día tenemos una terapia no COVID llena con 8 pacientes Ajá, y bueno, eso hace, digamos, que la otra terapia es COVID, pero la dividimos como en sospechoso sí, y positivo, porque claro, tenés que tener también claro. espacio para el paciente que es sospechoso. ¿Y ustedes también se fueron preparando? Porque yo imagino que el paciente COVID Sí, no tiene nada que ver con el paciente, por ejemplo, que viene de algún problema coronario y demás, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Al comienzo, bueno, fue un poco, no sé si difícil, Sí, pero la incertidumbre y esto de estudiar otras cosas y de empezar a ver cómo hacer, porque al comienzo, claro, no sé, por ejemplo, decíamos, las horas de exposición frente al paciente van a ser tantas. ajá, Bueno, eso no terminó siendo así porque uno lo que quiere como enfermero, digamos, es brindar la calidad de sí, atención, sí, el equipo en general, que la calidad de atención sea la misma que con el paciente no COVID. claro, tal cual, Entonces, las horas de exposición siempre fueron mayores. claro. Sí, o sea, el paciente COVID demanda más tiempo. Exacto. De lo que uno pensó al Sí, comienzo, nada que ver. cuando todo esto empezó, nada, se modificaron muchas cosas, positivas por supuesto, porque nunca pensamos que íbamos a ingresar un familiar, nunca Ah, pensamos que íbamos a hacer una videollamada ajá, para poder conectar el familiar y el paciente. claro, Siempre decíamos, bueno, son 2, 3 horas
en contacto con el paciente, administramos medicación y nos corremos. Sí. Y eso no fue así. Eran 5 horas, llegábamos según cómo esté la demanda, digamos, del servicio. Sí. Era ingresar y atender y siempre al 100%. Claro. Obvio que siempre está el trabajo en equipo Sí. y el cuidado a tus propios compañeros, tanto Claro. enfermeros, médicos, mucamos, kinesiólogos. Ellos ingresaban, hay una persona en la isla, una enfermera por lo general, que lo que hace es controlar que vos te saques y te pongas bien todo el equipo de protección. Mira, sí. Que vos estés atendiendo al paciente y que vos desde afuera puedas ver algo que tu compañero no lo puede ver. Claro. Se trabajó mucho en equipo y eso también fue una parte como muy importante de esta etapa. Claro. Los equipos son especiales los que usan ustedes cada vez que entran allí y ese equipo una vez que se utiliza fuera y viene otro equipo. Sí, exacto. Claro, claro. Sí, sí. De esa manera para evitar que haya algún tipo de contaminación, ¿no? Sí, y estamos todo el tiempo con el lavado de manos, reforzar, decirle a tus mismos propios compañeros sin decirle nada malo, es lavate las manos con alcohol o recordá ponerte detalles que hacen que nos cuidemos entre todos. Claro. ¿Y qué pasa con el paciente, ¿no? El paciente entra ahí a la sala COVID. Cuando entra a terapia a la sala COVID es que ya está más complicado o que requiere cuidados especiales. Sí, es cuando requiere ya el cuidado mucho más intensivo, digamos, que cuando está en la sala. Por ejemplo, cuando el paciente ingresa con mucha falta de aire, cuando su laboratorio está alterado y necesita la ayuda de un respirador para poder continuar con el tratamiento. Casi todos necesitan del respirador cuando ya ingresan allí. Sí, a la terapia sí. Claro, sí, lo cual demuestra de que la parte pulmonar es una de las más afectadas, ¿no? Exacto. Claro, claro. Sí, perfecto. ¿Y en general son personas mayores las que les ha tocado o de pronto se han encontrado con jóvenes? No, hay gente joven. El grupo, digamos, es muy general. Claro. Sí, porque a veces da la idea esa de que, bueno, como soy joven a mí no me va a pasar, ¿no? No, puede pasar, sí, porque uno tampoco conoce muchas veces todos sus antecedentes. Claro. Ya viene con la carpeta médica de alguna manera. Exacto, sí. Claro, claro. Y hay también pacientes que han ingresado por problemas diabéticos de otro tipo. Sí. Bueno, llega el paciente y ¿ustedes qué hacen? Hola, ¿qué tal? Nosotros ¿O llegan inconscientes? Ingresa el paciente. No, el paciente ha llegado, sí, pero por lo general llega consciente. Se le habla mucho al paciente. Sí. Nosotros ya tenemos que estar cambiados, preparados para el ingreso de ese paciente. Sí. Así que ingresa, le explicamos. El médico le explica todo lo que se le va a hacer, que esto lleva una intubación, que va un tubo en la boca, que se lo va a dormir, que la idea es que esté tranquilo y bien relajado. Se habla mucho con el paciente porque, bueno, genera como vos ves la cara de los pacientes. Sí, pánico. Y te da un miedito, sí. Claro. ¿Y ellos qué dicen? Hablan del temor que tienen a la muerte, obviamente, cuando entran algunos sí, otros no. Yo he ingresado pacientes angustiados que lo que te refieren es el miedo a morirse. Sí, claro. Sí, además entrar a terapia da ese miedo y en realidad son cuidados mucho más intensivos, ¿no? Exacto, sí. Y una vez que ingresa ahí al paciente se lo seda total, es decir, el paciente tiene terapia intensiva de COVID, ¿está sedado totalmente? Sí, al comienzo sí. ¿Y después? Porque ese paciente necesita estar bien dormido, bien adaptado para que el respirador en ese momento pueda, digamos, trabajar por él y que el paciente no tenga que hacer ningún esfuerzo. Y después, con el tiempo, según cómo vaya evolucionando el paciente, se va tratando de, se llama destetar, digamos, despertar y ver cómo se despierta ese paciente. ¿Y se lo separa del respirador o sigue con respirador? No, al comienzo no. Al comienzo se trata de despertar al paciente, ver si el paciente colabora, se le explica nuevamente que tiene un tubo en la boca, que eso no lo va a ayudar, digamos, tiene que tratar de colaborar con ese aparato. Claro, claro. ¿Y qué sensación cuando ese paciente ha evolucionado y se va tienen ustedes?
Y la sensación es muy satisfactoria, Claro, es claro. como que uno queda satisfecho Sí, y claro. uno va conociendo, porque el paciente Y después sí, lo conoces despierto, podés sí, conversar, sí, sí. eh, ¿Por y qué, es lindo. por qué razón Soledad se lo mantiene boca abajo? ¿Cuál es la razón? Para, digamos, mejorar su capacidad pulmonar. Ah, mira vos, claro. De esa manera expandís más lo que es la caja torácica y hace que la persona pueda... Y bueno, pero cuando despierta también tiene que estar boca abajo en una posición muy incómoda. No, hay pacientes y pacientes. Claro, claro. Hay pacientes que han ingresado despiertos y no han necesitado estar Mira, conectados a un respirador y sí. vos les decís que por favor duerman boca abajo. Ah, es Y difícil. eso colabora mucho. Es difícil, sí, es Claro, difícil. claro, Se usa claro, una posición claro. especial que se le explica también. ¿Qué balance se puede hacer hoy después de tantos meses? ¿Qué balance hace vos en lo personal y el grupo ahí de la UTI del municipal? Creo que en lo personal y creo que como equipo también fue muy positivo. Nosotros aprendimos muchas cosas, se incorporaron muchas cosas, Ajá, cosas que pensamos que no se iban a poder claro, hacer, se claro, pueden hacer. claro. Eh, es, para mí fue positivo. Obvio que uno pasa por distintas Sí, situaciones claro, cuando, claro. no sé, Sí, sí. fallece un paciente y Sí, haces ingresar a la familia. claro. Debe ser difícil. Eso no pensamos que lo íbamos a hacer Sí, y lo logramos. sí, Comunicarte, son un montón de cosas claro, que pudiste lograr a pesar de que tengas que cuidar tanto claro, el distanciamiento y el uso del tapaboca. claro. eh, Hay que seguir con eso. Soledad, Hay que seguir. ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo grande a toda la gente que trabaja con ustedes. Mucha gente se acordaba al Muchas comienzo. Hay que gracias. acordarse permanentemente que ustedes siguen trabajando, están cansados, pero sin embargo le siguen poniendo el hombro a todo esto. Te mandamos un Sí, abrazo sí. grande y un cariño Bueno, grande para toda la gente de la UTI. gracias por este espacio. Un placer, ¿eh? Hab- Igualmente. Hablamos con la enfermera Soledad Gentili de la UTI del Hospital Municipal acerca de cómo se trata a un paciente con COVID dentro de la terapia intensiva. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar ahora con la enfermera Adriana Montanini, que lleva muchos años trabajando ahí en el Hospital Municipal. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos años ¿Cómo llevas, está? Adriana, ahí en el Hospital Municipal?
Largos 31 años. Bastante Ingresé tiempo. en 1990. 90. ¿Pero venías de algún otro lado o habías ejercido la profesión en algún otro lado? No. Toda mi carrera profesional es del Hospital Municipal. Claro. ¿Te acordás cómo fue el primer día? Es difícil la pregunta, pero seguramente eso lo tenés grabado. ¿Te acordás? Sí, sí. Ingresé en la sala de clínica médica. Ajá. En el turno de la mañana, y me acuerdo que me recibió la jefa, que en ese entonces se llamaba Adela. Adela, ajá. Sí. Y bueno, yo con muchos nervios, por supuesto, Claro. el primer día. Sí, claro. Y sin duda, y nada, iba detrás de ella me daba las indicaciones y íbamos recorriendo, eran pabellones en aquella época, pabellones abiertos. Sí, me acuerdo. Teníamos Sí. las camas, claro, las camas unas al lado de la otra, separadas por una mesa de luz. Tal cual. Entonces recorríamos y bueno, todas las tareas que teníamos que hacer en la mañana, higienizar al paciente, luego medicarlo, controlarlo. Así que, pero bien. Yo estaba siempre atenta y siguiendo a la enfermera para ver lo que había que hacer. Sí. Viste que a veces de la teoría a la práctica hay diferencias. ¿Cómo te fue en ese sentido? Es decir, una cosa fue lo que vos suponías que iba a ser y otra cosa ya entrar en el lugar preciso, ¿no? No, bien, me fue bien porque, bueno, uno trata de estar atento a todo. Sí. Y lo que no podía, tenía una libretita que me anotaba todo, llevaba todo el registro y la consultaba. Y a los 2 meses de estar trabajando, ella ya me dejó en el turno de la tarde sola. Ajá. Entonces, lo que significa que vio probablemente en mí la tranquilidad de dejarme estar solita para poder hacer la tarea. Claro. Sí. ¿Por qué elegiste esta profesión y no otra? ¿Siempre pensaste que podías ser enfermera? Porque hay personas que de pronto la eligen y de pronto hay otras que dicen, arranco, pero cuando ven la realidad dicen, no, esto me da impresión. No, yo soy podóloga. Claro. Profesional también. Me había recibido y en aquellos años estaba todo el tema del HIV. Sí, me acuerdo. Entonces, lo que yo quise hacer es incorporar conocimientos a la podología para poder manejar mejor todos los pies de los pacientes que no sabía que iba a recibir. Sí. En ese afán de querer incorporar conocimientos es que yo realizo la etapa en realidad yo ingreso al Hospital Municipal como auxiliar de enfermería con secundario completo. Correcto. Y después, dentro del hospital, me formé como profesional, como universitaria y después como licenciada. Y después haciendo el posgrado en control de infecciones. Claro. Después fuiste pasando por... Carrera ¿Cómo? Larga. Que fue toda una carrera larga. Sí. Dentro de la institución. ¿Cómo que después estuviste en algunas otras áreas después de clínica médica? Sí, hice áreas de traumatología, neurología, estuve 7 años en pediatría, en la época en que pediatría tenía una terapia intensiva, que se dejó y ahora ha retomado nuevamente. Claro. Sí, y luego estos últimos más de 20 años en el control de infecciones. Claro. ¿Cómo es trabajar con los niños, no? Porque a uno le da impresión a veces cuando tenés que poner inyección a un niño, tratar, que las afecciones que tiene, lastimaduras, lo que venga. ¿Cómo es? Y es difícil porque yo estuve en una época muy complicada porque teníamos muchos pacientes oncológicos. Claro. Con tratamientos, niños en la terapia intensiva, niños con trauma de cráneo grave. Sí. Y eso fue muy difícil, muy difícil. Teníamos momentos en que llorábamos por allí, solas,
Sí. Porque si bien uno se involucra con el paciente, siempre tiene que hacer una distancia, porque Claro, si no, claro. lo No podés. afecta emocionalmente. Sí, claro. sí. Pero con el niño es muy difícil. Claro. Pero lo que tiene de particular el niño es que es muy lábil. Ajá. Entonces es un niño que en este momento parece que se va a morir, Después, 5 minutos después está jugando, claro, está sonriendo, está claro. jugando. Claro. Exactamente, está jugando y está bien. Adriana, después, ¿por qué cambiaste al área de infectología? Porque la persona que estaba a cargo se retiró. Ajá. Me ofrecieron hacer control de infecciones. Yo ya era licenciada y bueno, vi el área y me interesó la investigación, me interesó todo lo que tenía que ver con el control de infecciones, la vigilancia, el seguimiento. Y sí, acepté trabajar en la unidad de infectología y realmente ha sido fantástico. Qué bueno. Un jefe de primera, yo tengo al doctor Maurici como mi jefe, que es excelente y me ha enseñado gran parte de lo que sé, aparte de realizar cursos y bueno, el posgrado en control de infecciones. Y después la gente que me rodea actualmente, la doctora Espadaro, la doctora Lucía Tapatá, formamos un equipo muy interesante y hemos trabajado mucho. Claro. Y de pronto, bueno, lo que no se imaginaba era que iba a aparecer una pandemia el año pasado. Tal cual. Uh-huh. Sí. ¿Qué? Nosotros ya habíamos pasado por la del 2009, pero como que fue muy rápida y relativamente corta y lo superamos. Claro. Realmente fue también, así nos sorprendió, pero esta es muy larga, se va a prolongar en el tiempo. Claro. Sí. Adriana, ¿vos estás a cargo del tema de la vacunación dentro del hospital? Claro, porque una de las funciones que tiene la enfermera en control de infecciones dentro del hospital, yo soy sola, no tengo otra persona con... los enfermeros somos de control de infecciones, estamos solitos en el hospital. Una de las funciones es la salud del personal. Claro. Entonces, la función es vacunar, estar atento a todo lo que tiene que ver con la bioseguridad del personal. Seguro. Por lo tanto, la vacunación forma parte muy importante de tener inmunizado el personal para que pueda trabajar seguro. Está bien. Exactamente. ¿Y qué sensación cuando de pronto pudiste poner la primera vacuna? Bien. Sí, hace muchísimos años. En ese momento... No, pero no me refiero a esa, sino la de ahora, la primera de las que llegaron. Y bueno, con todo el temor y ver de qué se trataba. Para nosotros es toda novedad, porque bueno, el tema es que al tener siempre las vacunas sin congelar, nosotros nunca habíamos recibido vacunas que están congeladas. Entonces, y además es una consigna no congelar las vacunas. Y ahora encontrarnos con que las tenemos en freezer a baja temperatura, que tenemos que reconstituirlas, que eso lleva su tiempo de reconstitución, que si no tenemos los 5 pacientes para las dosis, no podemos reconstituir, porque si no perderíamos vacunas. Y estar, toda esa situación del primer momento. Después ya estamos. ¿Cómo es el protocolo de vacunarlos? Es decir, llegan un profesional de la salud, o sea, alguien de la salud, me decías que son de a 5, ¿son? Sí, porque nosotros no manejamos los turnos. Correcto. Provincias es el que, a través de la página que se inscriben, que los inscribe el hospital, los inscribe en particular, los deriva a los 2 centros que en este momento estamos haciendo vacunación. Nosotros diariamente sacamos el listado
Ah, y entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde vacunamos. Claro. Y así van llegando por orden, por horarios, cada hora, en este momento, cada hora, 5 personas. Claro. A veces tenemos que completar adelantando porque por ahí no están informados, pero llegan, hacen un triage, es decir, una secretaria los anota, les hace unas preguntas de rigor y después, una vez que está dado el ok, pasan ya con los 5, yo puedo descongelar, preparar y estar listo. Vacunamos rápidamente y pasan al sector de posvacunación, donde tienen que estar 30 minutos controlados con un profesional para cualquier problema que ocurra en el post-vacunación inmediato. La última, dentro de poco te vas a ir del hospital, qué sensación difícil, ¿no? Y es difícil, es difícil, sí. Está bien. Más cuando uno hace algo que realmente ama por sobre todas las cosas. Entonces es difícil retirarse y además yo me siento bien, activa. Si fuera otra situación, pero yo me siento bien como para seguir trabajando, pero bueno, creo que ya mi etapa ha terminado, comenzará otra. Seguro. Hay gente joven que puede reemplazarme y hacerlo muy bien. Por lo tanto, bueno, llegará el 31 de julio donde me tendré que retirar del hospital. Bueno, te agradecemos mucho y que disfrutes muchísimo de esta nueva etapa que te va a tocar. Así que te agradecemos mucho. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes por esta entrevista. Fantástico. Y hasta siempre. Igualmente. Hablamos con la enfermera Adriana Montanini, que está a cargo de la vacunación ahí en el hospital municipal, ¿no? De esta vacunación de los profesionales de la salud frente al tema del COVID. Tanto ella como la anterior entrevistada, que es Soledad Gentili, van a recibir un producto de Brix en atención a habernos aceptado la entrevista. Nosotros vamos a retornar con un nuevo espacio de Hola Doctor el sábado que viene. Hasta entonces.